Bienvenidos a la segunda parte de La sombra del viento. Aquella tarde de brumas y llovizna, Clara Barceló me robó el corazón, la respiración y el sueño. Al amparo de la luz embrujada del Ateneo, sus manos escribieron en mi piel una maldición que habría de perseguirme durante años. Mientras yo la contemplaba embelesado, la sobrina del librero me explicó su historia y cómo ella había tropezado también por casualidad con las páginas de Julián Carax. El accidente había tenido lugar en un pueblo de la Provenza. Su padre, abogado de prestigio vinculado al gabinete del presidente Companys, había tenido la clarividencia de enviar a su hija y a su esposa a vivir con su hermana al otro lado de la frontera, al inicio de la guerra civil. No faltó quien opinase que aquello era una exageración, que en Barcelona no iba a pasar nada y que en España, cuna y pináculo de la civilización cristiana, la barbarie era cosa de los anarquistas, y estos, en bicicleta y con parches en los calcetines, no podían llegar muy lejos. Los pueblos no se miran nunca en el espejo, decía siempre el padre de Clara, a menos con una guerra entre las cejas. El abogado era un buen lector de la historia y sabía que el futuro se leía en las calles, las factorías y los cuarteles con más claridad que en la prensa de la mañana. Durante meses les escribió todas las semanas. Al principio lo hacía desde el bufete de la calle Diputación, luego sin remitente y finalmente a escondidas, desde una celda en el castillo de Montjuic, donde, como a tantos, nadie le vio entrar y de donde nunca volvió a salir. La madre de Clara leía las cartas en voz alta, disimulando mal el llanto y saltándose los párrafos que su hija intuía sin necesidad de leerlos. Más tarde, a medianoche, Clara convencía a su prima Claudette para que le leyese de nuevo las cartas de su padre en su integridad. Así era como Clara leía, con ojos de prestado. Nadie la vio nunca derramar una lágrima, ni cuando dejaron de recibir correspondencia del abogado, ni cuando las noticias de la guerra hicieron suponer lo peor. Mi padre sabía desde el principio lo que iba a pasar, explicó Clara. Permaneció al lado de sus amigos, porque pensaba que esa era su obligación. Le mató la lealtad a gentes que, cuando les llegó la hora, le traicionaron. Nunca te fíes de nadie, Daniel, especialmente de la gente a la que admiras. Esos son los que te pegarán las peores puñaladas. Clara pronunciaba estas palabras con una dureza que parecía forjada en años de secreto y sombra. Me perdí en su mirada de porcelana, ojos sin lágrimas ni engaños, escuchándola hablar de cosas que por entonces yo no entendía. Clara describía personas, escenarios y objetos que nunca había visto con sus propios ojos, con un detalle y una precisión de maestro de la escuela flamenca. Su idioma eran las texturas y los ecos, el color de las voces, el ritmo de los pasos. Me explicó cómo, durante los años del exilio en Francia, ella y su prima Claudette habían compartido un tutor y maestro particular,
un cincuentón borrachín con ínfulas de literato que alardeaban de poder recitar la Neida de Virgilio en latín sin acento, y al que habían apodado como Monsieur Roquefort, en virtud del peculiar aroma que su persona destilaba, pese a los baños romanos de colonia y perfume con que adobaba su pantagruélica persona. Monsieur Roquefort, pese a sus notables peculiaridades, entre las que destacaba una firme y militante convicción de que el embutido, y en particular las morcillas que Clara y su madre recibían de los parientes de España, eran mano de santo para la circulación y el mal de gota. Era hombre de gustos refinados. Desde joven viajaba a París una vez al mes para enriquecer su acervo cultural con las últimas novedades literarias, visitar museos, y se rumoreaba pasar una noche de asueto en brazos de una ninfula a la que había bautizado como Madame Bovary, pese a que se llamaba Hortense y tenía cierta propensión al vello facial. En sus excursiones culturales, Monsieur Roquefort solía frecuentar un puesto de libros usados apostado frente a Notre Dame, y fue allí donde por casualidad se tropezó una tarde de 1929 con una novela de un autor desconocido, un tal Julián Carax. Siempre abierto a las novedades, Monsieur Roquefort adquirió el libro, más que nada porque el título le resultaba sugerente, y él siempre acostumbraba a leer algo ligero en el tren de vuelta. La novela llevaba por título La Casa Roja, y en la contraportada aparecía una imagen borrosa del autor, quizá una fotografía o un apunte al carbón. Según el texto biográfico, Julián Carax era un joven de 27 años que había nacido con el siglo en la ciudad de Barcelona y ahora vivía en París. Escribía en francés y ejercía profesionalmente como pianista nocturno en un local de alterne. El texto de la sobrecubierta, pomposo y apolillado al gusto de la época, proclamaba en prosa prusiana que aquella era la primera obra de un valor deslumbrante, un talento proteico e insigne, promesa de futuro para las letras europeas sin parangón en el mundo de los vivos. Con todo, la sinopsis referida a continuación daba a entender que la historia contenía elementos vagamente siniestros y de tono folletinesco, lo cual, a los ojos de Monsieur Roquefort, siempre era un punto a favor, porque a él, después de los clásicos, lo que más le gustaba eran las intrigas de crimen y alcoba. La Casa Roja relataba la atormentada vida de un misterioso individuo que asaltaba jugueterías y museos para robar muñecos y títeres, a los que posteriormente arrancaba los ojos y llevaba a su vivienda, un fantasmal invernadero abandonado a orillas del Sena. Al irrumpir una noche en una mansión suntuosa de la Avenue Foix para diezmar la colección privada de muñecos de un magnate enriquecido a través de turbias artimañas durante la Revolución Industrial, su hija, una señorita de la buena sociedad parisina,
muy leída y fina ella, se enamoraba del ladrón. A medida que avanzaba el tortuoso romance, plagado de incidencias escabrosas y episodios a media luz, la heroína desentrañaba el misterio que llevaba al enigmático protagonista que nunca revelaba su nombre. A cegar a los muñecos, descubría un horrible secreto sobre su propio padre y su colección de figuras de porcelana, y se hundía inevitablemente en un final de tragedia gótica sin cuento. Monsieur Roquefort, que era un corredor de fondo en las lides literarias y que se enorgullecía de poseer una amplia colección de cartas firmadas por todos los editores de París, rechazando los tomos de verso y prosa que él les enviaba sin tregua. Identificó la editorial que había publicado la novela como una casa del 3 al 4, conocida, si acaso, por sus tomos de cocina, costura y otras artes del hogar. El dueño del puesto de libros usados le contó que la novela había salido apenas y que había conseguido arrancar un par de reseñas en 2 diarios de provincias, junto a las notas necrológicas. En pocas líneas, los críticos se habían despachado a gusto y habían recomendado al novel Carax que no dejase su empleo de pianista, porque en la literatura estaba claro que no iba a dar la nota. Monsieur Roquefort, a quien se le ablandaba el corazón y el bolsillo ante las causas perdidas, decidió invertir medio franco y se llevó la novela del tal Carax, junto con una edición exquisita del gran maestro de quien se sentía heredero por reconocer, Gustave Flaubert. El tren a Lyon iba repleto hasta los topes, y Monsieur Roquefort no tuvo más remedio que compartir su cabina de segunda clase con un par de religiosas que tan pronto dejaron atrás la estación de Austerlitz, no cesaron de lanzarle miradas de reprobación, murmurando por lo bajo. Ante semejante escrutinio, el maestro optó por rescatar aquella novela de su cartera y parapetarse tras sus páginas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, cientos de kilómetros más tarde, descubrió que había olvidado a las hermanas, el vaivén del tren y el paisaje que se deslizaba como un mal sueño de los hermanos Lumière tras las ventanas del tren? Leyó toda la noche, ajeno a los ronquidos de las religiosas y a las estaciones fugaces en la niebla. Girando la última página, al despuntar el alba, Monsieur Roquefort descubrió que tenía lágrimas en los ojos y el corazón envenenado de envidia y asombro. Aquel mismo lunes, Monsieur Roquefort llamó a la editorial de París para solicitar información sobre el tal Julián Carax. Tras mucha insistencia, una telefonista de tono asmático y disposición virulenta le respondió que el señor Carax no tenía dirección conocida, que de todos modos ya no estaba en tratos con la editorial en cuestión y que la novela La Casa Roja había vendido exactamente 77 ejemplares desde el día de su publicación, presumiblemente adquiridos en su mayoría por las señoritas de virtud fácil y otros habituales del local, donde el autor desgranaba nocturnos y polonesas por unas monedas. El resto de ejemplares había sido devueltos y transformados en pasta de papel para imprimir misales
multas y billetes de lotería. La mísera fortuna del misterioso autor acabó por conquistar las simpatías de Monsieur Roquefort. Durante los siguientes 10 años, en cada una de sus visitas a París, recorrería librerías de viejo en busca de más obras de Julián Carax. Nunca encontró ninguna. Casi nadie había oído hablar del autor, y a los que les sonaba, pocos sabían. Había quien afirmaba que había publicado algunos libros más, siempre en editoriales de poca monta y con tirajes irrisorios. Esos libros, si realmente existían, eran imposibles de encontrar. Un librero afirmó una vez haber tenido en sus manos un ejemplar de una novela de Julián Carax llamada El ladrón de catedrales. Pero de eso hacía ya tiempo y no estaba del todo seguro. A finales de 1935 le llegaron noticias de que una nueva novela de Julián Carax, La sombra del viento, había sido publicada por una pequeña editorial de París. Escribió a la editorial para adquirir varios ejemplares. Nunca recibió contestación. Al año siguiente, en la primavera del 36, su antiguo amigo en el puesto de libros en la orilla del sur del Sena le preguntó si seguía interesado en Carax. Monsieur Roquefort afirmó que él nunca se rendía. Era ya cuestión de tosudez. Si el mundo se empeñaba en enterrar a Carax en el olvido, a él no le daba la gana de pasar por el aro. Su amigo le explicó que en semanas atrás había circulado un rumor acerca de Carax. Parecía que por fin su suerte había cambiado. Iba a contraer matrimonio con una dama de buena posición y había publicado una nueva novela después de varios años en silencio, que por primera vez había recibido una reseña favorable en Le Monde. Pero justo cuando parecía que los vientos iban a cambiar de rumbo, explicó el librero, Carax se había visto complicado en un duelo en el cementerio de Père-Lachaise. Las circunstancias que rodearon este suceso no estaban claras. Cuanto se sabía era que el duelo había tenido lugar al alba del día en que Carax tenía que contraer matrimonio y que el novio nunca se presentó en la iglesia. Había opiniones para todos los gustos. Unos le hacían muerto en aquel duelo y su cadáver abandonado en una tumba anónima. Otros, más optimistas, preferían creer que Carax, complicado en algún asunto turbio, había tenido que abandonar a su prometida en el altar y huir de París para regresar a Barcelona. La tumba sin nombre nunca fue encontrada y poco después había circulado otra versión. Julián Carax, perseguido por la desgracia, había muerto en su ciudad natal, en la más absoluta de las miserias. Las chicas del burdel donde tocaba el piano habían hecho una colecta para pagarle un entierro decente. Cuando llegó el giro, el cadáver ya había sido enterrado en una fosa común, junto con los cuerpos de mendigos y gente sin nombre que aparecían flotando en el puerto o que morían de frío en la escalera del metro. Aunque solo fuese por llevar la contraria, Monsieur Roquefort no olvidó a Carax. 11 años después de haber descubierto La Casa Roja, decidió prestar la novela a sus 2 alumnas con la esperanza
de que tal vez aquel extraño libro las animase a adquirir el hábito de la lectura. Clara y Claudette eran por entonces dos quinceañeras, con las venas ardiendo de hormonas y con el mundo guiñándoles el ojo desde las ventanas de la sala de estudio. Pese a los esfuerzos de su tutor, hasta el momento, habían demostrado ser inmunes al encanto de los clásicos, las fábulas de Esopo o el verso inmortal de Dante Alighieri. Monsieur Roquefort, temiendo que su contrato fuese rescindido al descubrir la madre de Clara que sus labores docentes estaban formando dos analfabetas con la cabeza llena de pájaros, optó por pasarles la novela de Carax, con el pretexto de que era una historia de amor, de que las hacía llorar a moco tendido, lo cual era una verdad a medias. Jamás me había sentido atrapada, seducida y envuelta por una historia como la que narraba aquel libro, explicó Clara. Hasta entonces, para mí las lecturas eran una obligación, una especie de multa a pagar a nuestros maestros y tutores, sin saber muy bien para qué. No conocía el placer de leer, de explorar puertas que se te abren en el alma, de abandonarse a la imaginación, a la belleza y al misterio de la ficción y del lenguaje. Todo eso para mí nació con aquella novela. ¿Has besado alguna vez a una chica, Daniel? Se me atragantó el cerebro y la saliva se me transformó en serrín. Bueno, eres muy joven todavía, pero es esa misma sensación, esa chispa de la primera vez que no se olvida. Este es un mundo lleno de sombras, Daniel, y la magia es un bien escaso. Aquel libro me enseñó que leer podía hacerme vivir más y más intensamente, que podía devolverme la vista que había perdido. Solo por eso, aquel libro que a nadie le importaba cambió mi vida. Llegado a este punto, yo había quedado reducido a pasmarote, a merced de aquella criatura, cuyas palabras y cuyos encantos no tenía yo modo, ni ganas de resistir. Deseé que nunca dejase de hablar, que su voz me envolviese para siempre y que su tío no regresara jamás a quebrar aquel instante que me pertenecía solo a mí. Durante años busqué otros libros de Julián Carax, continuó Clara. Preguntaba en bibliotecas, en librerías, en escuelas, siempre en vano. Nadie había oído hablar de él o de sus libros. No podía entenderlo. Más adelante llegó a oídos de Monsieur Roquefort una extraña historia acerca de un individuo que se dedicaba a recorrer librerías y bibliotecas en busca de obras de Julián Carax, y que si las encontraba, las compraba, robaba o conseguía por cualquier medio. Acto seguido les prendía fuego. Nadie sabe quién era, ni por qué lo hacía. Un misterio más que sumar al propio enigma de Carax. Con el tiempo, mi madre decidió que quería regresar a España. Estaba enferma y su hogar y su mundo siempre había sido Barcelona. Secretamente yo albergaba la esperanza de poder averiguar algo sobre Carax aquí, puesto que al fin y al cabo Barcelona había sido la ciudad donde había nacido y donde había desaparecido para siempre al principio de la guerra. Lo único que encontré fueron vías muertas, y eso contando con la ayuda de mi tío. A mi madre, en su propia búsqueda, le ocurrió otro tanto.
La Barcelona que encontró a su regreso ya no era la que había dejado atrás. Se encontró con una ciudad de tinieblas, en la que mi padre ya no vivía, pero que seguía embrujada por su recuerdo y su memoria en cada rincón. Como si no le bastase con aquella desolación, se empeñó en contratar a un individuo para que averiguase qué había sido exactamente de mi padre. Tras meses de investigaciones, todo lo que el investigador consiguió recuperar fue un reloj de pulsera roto y el nombre del hombre que había matado a mi padre en los fosos del castillo de Montjuic. Se llamaba Fumero, Javier Fumero. Nos dijeron que este individuo, y no era el único, había empezado como pistolero a sueldo de la FAI y había filtreado con anarquistas, comunistas y fascistas, engañándolos a todos, vendiendo sus servicios al mejor postor, y que tras la caída de Barcelona se había pasado al bando vencedor e ingresado en el cuerpo de policía. Hoy es un inspector famoso y condecorado. A mi padre no le recuerda a nadie. ¿Cómo puedes imaginarte? Mi madre se apagó en apenas unos meses. Los médicos dijeron que era el corazón, y yo creo que por una vez acertaron. A la muerte de mi madre me fui a vivir con mi tío Gustavo, que era el único pariente que le quedaba a mi madre en Barcelona. Yo le adoraba porque siempre me traía libros de regalo cuando venía a visitarnos. Él ha sido mi única familia y mi mejor amigo todos estos años. Aunque le veas así, un poco arrogante, en realidad tiene el alma de pan bendito. Todas las noches sin falta, aunque se caiga de sueño, me lee un rato. Si quiere usted, yo podría leer para usted, apunté, arrepintiéndome al instante de mi osadía, convencido de que para Clara mi compañía solo podía suponer un engorro, cuando no un chiste. Gracias, Daniel, repuso ella, me encantaría. Cuando usted quiera. Asintió lentamente, buscándome con su sonrisa. Lamentablemente no conservo aquel ejemplar de la Casa Roja, dijo. Monsieur Roquefort se negó a desprenderse de él. Podría intentar contarle el argumento, pero sería como describir una catedral diciendo que es un montón de piedras que acaban en punta. Estoy seguro de que usted lo contaría mucho mejor que eso, murmuré. Las mujeres tienen un instinto infalible para saber cuándo un hombre se ha enamorado de ellas perdidamente, especialmente si es el varón en cuestión, es tonto de capirote y menor de edad. Yo cumplía todos los requisitos para que Clara Barceló me enviase de paseo, pero preferí creer que su condición de invidente me garantizaba cierto margen de seguridad y que mi crimen, mi total y patética devoción por una mujer que me doblaba en edad, inteligencia y estatura, permanecerían en la sombra. Me preguntaba qué podía ella ver en mí como para ofrecerme su amistad, si no acaso un pálido reflejo de ella misma, un eco de soledad y pérdida. En mis sueños de colegial siempre seríamos dos fugitivos cabalgando al lomo de un libro, dispuestos a escaparse a través de mundos de ficción y sueños de segunda mano. Cuando Barceló regresó, arrastrando una sonrisa felina, habían pasado 2 horas que a mí me había sabido a 2 minutos. El librero me tendió el libro y me guiñó el ojo. Míralo bien, albondiguilla, que luego no quiero que me vengas con que te he pegado el cambiazo. Me fío de usted, apunté. Valiente bobada.
Al último interfecto que me vino con eso, turista yankee él, convencido de que la fabada la había inventado Hamway de los San Fermines, le vendí un Fuente Ovejuna firmado por Lope de Vega, a bolígrafo. Fíjate tú, así que ándate con ojo, que en este negocio de los libros no te puedes fiar ni del índice. Anochecía cuando salimos de nuevo a la calle Canuda. Una brisa fresca peinaba la ciudad y Barceló se quitó el gabán para ponérselo sobre los hombros a Clara. No viendo oportunidad más idónea en cierres, dejé caer como quien no quiere la cosa que si les parecía bien podía pasarme al día siguiente por su domicilio a leer en voz alta algunos capítulos de La sombra del viento para Clara. Barceló me miró de reojo y soltó una carcajada seca a mi costa. Chaval, que te embalas, masculló, aunque su tono delataba su beneplácito. Bueno, si no les va bien, quizá otro día, o... Clara tiene la palabra, dijo el librero. En el piso ya tenemos 7 gatos y 2 cacatúas. ¿No vendrá de una limaña más o menos? Te espero entonces mañana a eso de las 7, concluyó Clara. ¿Sabes la dirección? Hubo un tiempo, de niño, en que quizá por haber crecido rodeado de libros y libreros, decidí que quería ser novelista y llevar una vida de melodrama. La raíz de mi ensoñación literaria, además de esa maravillosa simplicidad con que todo se ve a los 5 años, era una prodigiosa pieza de artesanía y precisión que estaba expuesta en una tienda de plumas estilográficas en la calle de Anselmo Glavé, justo detrás del gobierno militar. El objeto de mi devoción, una suntuosa pluma negra, ribeteada con sabía Dios cuántas exquisiteces y rúbricas, presidía el escaparate como si se tratase de una de las joyas de la corona. El plumín, un prodigioso en sí mismo, era un delirio barroco de plata, oro y 1000 pliegues que relucía como el faro de Alejandría. Cuando mi padre me sacaba de paseo, yo no callaba hasta que me llevaba a ver la pluma. Mi padre decía que aquella debía de ser, por lo menos, la pluma de un emperador. Yo, secretamente, estaba convencido de que con semejante maravilla se podía escribir cualquier cosa, desde novelas hasta enciclopedias, e incluso cartas cuyo poder tenía que estar por encima de cualquier limitación postal. En mi ingenuidad, creía que lo que yo pudiese escribir con aquella pluma llegaría a todas partes, incluido aquel sitio incomprensible al que mi padre decía que mi madre había oído y del que no volvía nunca. Un día se nos ocurrió entrar en la tienda a preguntar por el dichoso artilugio. Resultó ser que aquella era la reina de las estilográficas, una Mont Blanc de serie numerada, que había pertenecido, o eso aseguraba el encargado con solemnidad, nada menos que a Víctor Hugo. De aquel plumín de oro fuimos informados. Había brotado el manuscrito de Los Miserables. Tal y como el Vichy catalán brota del manantial de Caldas, atestiguó el encargado. Según nos dijo, la había adquirido personalmente a un coleccionista venido de París y se había asegurado de la autenticidad de la pieza. ¿Y qué precio tiene este caudal de prodigios, si no es mucho preguntar?, inquirió mi padre. La sola mención de la cifra le quitó el color de la cara, pero yo estaba ya encandilado de remate. El encargado, tomándonos quizá por catedráticos de física, procedió a endosarnos un galimatías incomprensible sobre las alineaciones de metal preciosos, esmaltes de lejano oriente y una revolucionaria teoría sobre émbolos y vasos comunicantes,
Todo ello parte de la ignota ciencia teutona que sostenía el trazo glorioso de aquel adalid de la tecnología gráfica. En su favor, tengo que decir que pese a que debíamos tener pinta de pelagatos, el encargado nos dejó manosear la pluma cuanto quisimos, la llenó de tinta para nosotros y me ofreció un pergamino para que pudiese anotar mi nombre y así iniciar mi carrera literaria a la saga de Víctor Hugo. Luego, tras darle con un paño para sacarle de nuevo el lustre, la devolvió a su trono de honor. Quizá otro día, musitó mi padre. Una vez en la calle me dijo con voz mansa que no nos podíamos permitir su precio. La librería daba lo justo para mantenernos y enviarme a un buen colegio. La pluma Montblanc del augusto Víctor Hugo tendría que esperar. Yo no dije nada, pero mi padre debió de leer la decepción en mi rostro. Haremos una cosa, propuso. Cuando ya tengas edad de empezar a escribir, volvemos y la compramos. ¿Y si se la llevan antes? Esta no se la lleva nadie, créeme. Y si no, le pedimos a don Federico que nos haga una, que ese hombre tiene las manos de oro. Don Federico era el relojero del barrio, cliente ocasional de la librería y probablemente el hombre más educado y cortés de todo el hemisferio occidental. Su reputación de manitas llegaba desde el barrio de la Ribera hasta el mercado del Ninot. Otra reputación le acechaba, esta de índole menos decorosa y relativa a su predilección erótica por efebos musculados del lumpen más viril y a cierta afición por vestirse de Estrellita Castro. ¿Y si a don Federico no se le da lo de la pluma? Inquirí con divina inocencia. Mi padre enarcó una ceja, quizá temiendo que aquellos rumores maledicentes me hubiesen maleado la inocencia. Don Federico, de todo lo que sea alemán, entiende un rato y es capaz de hacer un Volkswagen si hace falta. Además, habría que ver si ya existían las estilográficas en tiempos de Víctor Hugo. Hay mucho vivo suelto. A mí, el escepticismo historicista de mi padre me resbalaba. Yo creía la leyenda a pies juntillas, aunque no veía con malos ojos que don Federico me fabricase un sucedáneo. Tiempo habría para ponerse a la altura de Víctor Hugo. Para mi consuelo, y tal como había predicho mi padre, la pluma Montblanc permaneció durante años en aquel escaparate que visitábamos religiosamente cada sábado por la mañana. Aún está ahí, decía yo maravillado. Te espera, decía mi padre. Sabe que algún día será tuya y que escribirás una obra maestra con ella. Yo quiero escribir una carta a mamá para que no se sienta sola. Mi padre me observó sin pestañear. Tu madre no está sola, Daniel. Está con Dios y con nosotros, aunque no podamos verla. Esa misma teoría me había expuesto en el colegio el padre Vicente, un jesuita veterano que tenía la mano rota para explicar todos los misterios del universo, desde el gramáfono hasta el dolor de muelas, citando el Evangelio según San Mateo. Pero en boca de mi padre sonaba a que aquello no se lo creían ni las piedras. ¿Y Dios para qué la quiere? No lo sé. Si algún día le vemos, se lo preguntaremos. Con el tiempo deseché la idea de la carta y supe que, ya puestos, sería más práctico empezar con la obra maestra. A falta de la pluma, mi padre me prestó un lápiz del número 2 con el que garabateaba en un cuaderno. Mi historia, casualmente,
giraba en torno a una prodigiosa pluma estilográfica de pasmoso parecido con la de la tienda y que además estaba embrujada. Más concretamente, la pluma estaba poseída por el alma torturada de un novelista que había muerto de hambre y frío y que había sido su dueño. Al caer en manos de un aprendiz, la pluma se empeñaba en plasmar en papel la última obra que el autor no había podido terminar en vida. No recuerdo de dónde la copié o de dónde vino, pero lo cierto es que nunca volví a tener una idea semejante. Mis intentos de plasmarla en la página, sin embargo, resultaron desastrosos. Una anemia de invención plagaba mi sintaxis y mis vuelos metafóricos. Me recordaba a los de los anuncios de baños efervescentes para pies que acostumbraba a leer en las paradas de los tranvías. Yo culpaba el lápiz y ansiaba la pluma que habría de convertirme en un maestro. Mi padre seguía mis accidentados progresos con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Qué tal tu historia, Daniel? No sé, supongo que si tuviese la pluma todo sería distinto. Según mi padre, aquel era un razonamiento que solo se lo podía haber ocurrido a un literato en ciernes. Tú sigue dándole, que antes de que termines tu ópera prima, yo te la compro. ¿Lo prometes? Siempre respondía con una sonrisa. Para fortuna de mi padre, mis aspiraciones literarias pronto se desvanecieron y quedaron relegadas al terreno de la oratoria. A ello contribuyó el descubrimiento de los juguetes mecánicos y de todo tipo de artilugios de latón que se podían encontrar en el mercado de los encantes, a precios más acordes con nuestra economía familiar. La devoción infantil es amante infiel y caprichosa, y pronto solo tuvo ojos para los mecanos y los barcos de cuerda. No volví a pedirle a mi padre que me llevase a visitar la pluma de Víctor Hugo, y él no volvió a mencionarla. Aquel mundo parecía haberse esfumado para mí, pero durante mucho tiempo la imagen que tuve de mi padre, y que aún hoy conservo, fue la de aquel hombre flaco enfundado en un traje viejo, que le venía grande, y con un sombrero de segunda mano que había comprado en la calle Condal por 7 pesetas. Un hombre que no podía permitirse regalarle a su hijo una dichosa pluma que no servía para nada, pero que parecía significarlo todo.